Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Javier Arroyo de Smartick. ¿Qué tal, Javier? Hola, Bernat, buenas tardes. Javier y yo nos conocimos en 2014, o sea, ya hace unos años, en una especie de colonias que hicimos en Barcelona. De hecho, para mí no eran unas grandes colonias, pero una especie de MBA de una semana, ¿no? Sí, era con los premios Emprendedor 21 que organizaba Caixa Capital Risk y ahí estuvimos una semana recluidos, estudiando. Exacto. Estuvimos ahí estudiando y tal. La verdad es que fue muy interesante. A mí me encantó la experiencia. Y luego, pues eran los premios y ganó, como no, Smartick. Y bueno, tuvimos esa suerte, ¿verdad? Porque el nivel era altísimo, ¿eh? Nosotros... Sí, claro, ahora queda bien. Sí, había rondas previas, al final, bueno, pues quedaban 3 finalistas, que era Hola Luz, que fíjate, Hola Luz, lo que se ha convertido hoy, que ha salido a bolsa y todo, o sea, es un gigante, habitísimo también, con un nivel de calidad muy bueno. Y ganamos nosotros, bueno, pues al final nuestro proyecto es muy atractivo, ¿no? Más que vender electricidad o reparaciones del hogar, pues educación, niños y tal, bueno, yo creo que al final, y que tenemos un modelo de negocio como muy particular también, ¿no? Entonces, explícanos un poco, ¿qué es Smartick? ¿Cuál es el pitch de Smartick? Sí, Smartick es un método online de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Entonces, se basa en inteligencia artificial, es una sesión de 15 minutos diaria y con esa inteligencia artificial nos permite hacer 2 cosas. Por un lado, hacer un diagnóstico inicial de qué sabe y qué no sabe cada niño para diseñar un plan de estudios a medida, individualizado, para cada niño exactamente con las áreas en las que tiene carencias, ¿no? Y a partir de ahí, la inteligencia artificial nos permite también hacer otra cosa, que es ir adaptando el contenido en tiempo real al comportamiento del alumno. Es decir, en cada respuesta medimos una cosa que es de locos, ¿no? Que es entre 20 y 50 puntos de datos, que es, por ejemplo, velocidad de resolución, si responde bien o mal, el tipo de concepto que es, pues si es un concepto troncal o secundario, tiene que superarlo 1, 2 o 3 veces, ¿no? Etcétera. Medimos una serie de variables y según cómo puntúen esas variables, se genera el siguiente ejercicio. Y ahí es donde está, digamos, la magia de Smartick respecto a todo lo que hay en el mercado, ¿no? Y es precisamente eso, es la capacidad. Nosotros no tenemos un set o un repositorio de ejercicios ya precargados que le vamos presentando al alumno, sino que no hay nada precargado. Entonces, en función de cómo se va comportando, se van generando los ejercicios en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el método, bueno, pues se distingue sobre todo, como te decía, por la adaptabilidad, por los contenidos también. Todo lo que hay en el mercado es prácticamente cálculo mental, no va mucho más allá, cálculo mental y aritmética. Nosotros incidimos mucho, y luego si quieres hablamos del por qué, ¿no? En la lógica, el razonamiento, el que el niño aprenda a pensar, el que desarrolle ese pensamiento crítico. También tenemos un módulo de programación. Es decir, el contenido de ser un producto online es mucho más rico que un método en papel, o todo lo que hay ahora mismo en la oferta actual está muy centrada en cálculo, ¿no? Y bueno... ¿Está centrado en matemáticas? O sea, exclusivamente matemáticas o también otras materias. Hasta ahora en matemáticas, de momento. Y en septiembre, o sea, de aquí a unos meses, sacaremos un segundo producto para comprensión lectora. De lectura porque, bueno, pues al final los pilares básicos en primaria es... O sea, un niño que domina las matemáticas y tiene una buena comprensión lectora, en secundaria no va a tener ningún problema. ¿Y está enfocado a niños de primaria? El plan de estudios va de 4 a 14 años, aunque la mayoría de nuestros niños están en primaria. O sea, tenemos poquitos de 4 a 6 años y pocos por encima de 12 también. Pero por cubrir, el temario cubre de 4 hasta segundo de la ESO, digamos, hasta segundo de secundaria. Y está planteando como un refuerzo, entiendo, a la escuela, ¿no? La escuela es obligatoria, no la vas a sustituir. Probablemente no vaya a cambiar a corto plazo el sistema educativo. O sea, lo vendes como un complemento al contenido que ya los niños estudian en la escuela. Mira, a fecha de hoy, sí, pero no fue así desde el principio. O sea, ahí cometimos, bueno, errores o, digamos, aprendizajes por el camino, ¿no? Inicialmente pensamos que venderíamos mucho en colegios, la verdad, y lo pensamos, pero te lo digo honestamente, porque estaba convencido. ¿Por qué? Porque tienes en el mismo entorno
tienes profesores, que es digamos, el prescriptor natural. Cuando tu hijo va bien o va mal, el que se da cuenta es el profesor del colegio, ¿no? Oye, pues, y te llama a una tutoría, pues tu hijo tiene muchísima capacidad, es una pena, a ver si hacéis algo, tal. O al revés, oye, tu hijo tiene serios problemas con las matemáticas, ¿no? Entonces, es el prescriptor natural, ¿no? Tienes a los padres, que son los decisores de nuestra compra, y tienes a los usuarios, que son los niños, ¿no? Entonces pensamos que el colegio era, o sea, el ecosistema ideal, bien para hacerlo en clase, bien para mandarlo como deberes, etc. Y un absoluto fracaso, ¿no? Como tú dices, el sistema tradicional es lento a la hora de tomar decisiones, es inmovilista, los profesores no son las personas más, más favorables al cambio, las matemáticas generan mucha ansiedad en muchos profesores de primaria, porque ya ellos de niños pues tampoco era su materia favorita, y luego pues son muy lentos, ¿no? Tomando decisiones. Entonces, en definitiva, pues poco a poco fuimos virando hacia un modelo B2C totalmente, ¿no? Entonces, el 92% de nuestra facturación son particulares que lo contratan como complemento al colegio. Y luego es verdad que hay un 8%, o sea, hay 25, 30 colegios en todo el mundo que usan Smartick, el colegio entero, como parte de su metodología. Y con unos resultados increíbles, ¿eh? Tenemos un caso en un colegio en Madrid, el Colegio Padre Coloma, es un colegio público en San Blas, que es un colegio, pues, colegio complicado, porque tiene 30 y pico nacionalidades diferentes, 80 y pico % de inmigración. Entonces, este colegio empezó a hacer Smartick en el 2012 y sabes que, bueno, la Comunidad de Madrid hace unas pruebas a todos los niños de sexto de primaria que se llama CDI, antes se llamaba CDI, que es competencias y destrezas indispensables, y te examinan 3 materias, y una es matemáticas, ¿no? Este colegio pasó en 3 años de tener un 5,7 sobre 10 en estas pruebas a tener un 9,4, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es increíble, ¿no? O sea, lo que está claro es que desde un punto de vista pedagógico, si tú entrenas las matemáticas versus si no las entrenas, mejoras. Si ese entrenamiento además es inteligente, esa medida, mejoras más que simplemente practicando así. Entonces, pues tiene todo el sentido. Si un niño hace poco tiempo al día, 15 minutos, pero idealmente todos los días, concentrado y con ejercicios súper bien recetados, exactamente los que ese niño en concreto necesita, el avance es brutal. ¿Y cómo fue la evolución esta de pasar de colegios a particulares? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí picando piedra en los colegios? Pues mira, la historia de Smartick es muy curiosa. Nosotros hemos cometido errores, todos los errores que se puedan cometer, posibles. Todo el mundo. Para bien o para mal, pero pues, cuando empiezas, pues es que, y sobre todo en nuestro caso, una categoría de producto nueva que no existía, o sea, ¿qué padre paga por reforzar las matemáticas del colegio? La mayoría asume, o asumía, y eso ya ha cambiado, asumía que las mates del cole son suficientes. Igual que te pongo un ejemplo, en inglés, bueno, pues si tú te lo puedes permitir, mandas a tu hijo a una academia o le pones un profesor particular en casa o en verano le mandas a Irlanda, Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no? Y no te da ningún miedo que se adelante al nivel de la clase. Eso en matemáticas no ocurría y ya está empezando a ocurrir. Ya los padres están empezando a ver que si tu hijo va muy bien en matemáticas, o sea, que tus niños tengan una base fuerte en matemáticas es equivalente a que van a tener más oportunidades en el futuro. Entonces los padres ya claramente lo ven e invierten en matemáticas al margen del colegio, ¿no? Entonces, cuando te remontas a los orígenes, que pues hace 10 años, no era obvio, es una categoría de producto nueva, no existía nada, no había nada parecido. Bueno, pues... Seguro que no, porque yo me acuerdo jugar de pequeño en juegos de ordenador, de matemáticas y tal. O sea, así, juegos de CD-ROM, digamos. A lo mejor había ejercicios, bueno, lo que había era los famosos cuadernillos Rubio en papel. Existen métodos y centros físicos, bueno, las academias físicas existen de toda la vida, y luego existía Kumon también, que es un método, existe, japonés, donde los niños van a un centro físico y van allí un día a la semana o 2 días a la semana y hacen los ejercicios, ¿no? Y luego también online, pues hay muchas webs donde tú tienes ejercicios, pero una web donde siga una metodología rigurosa, que tengan que hacerlo todos los días, etcétera, no hay. Lo que hay,
Pues son webs donde tú te puedes conectar un día y hacer 3 horas, como no conectarte en 3 semanas, ¿no? Pero no sigue una metodología. Entonces, inicialmente nosotros, como te decía, pensábamos que los colegios era nuestra vía. Yo llegué a formar hasta 100 comerciales para vender a colegios por toda España, vender también a particulares, un modelo parecido al de... De hecho, muchos eran vendedoras de Thermomix o de Mary Kay que podían compatibilizar había sinergias en su cartera de clientes, etc. Era en España solo, ¿eh? Sí, y Al empezamos en principio. España. Sí. Y Con 100 fracaso comerciales, absoluto. pero no a la vez, ¿no? Bueno, yo iba formando por tandas de 14. Pero eran Y basadas en comisión, o sea, no tenían un fijo. no tenía un fijo, era una Era comisión muy tipo atractiva. Thermomix. Sí, y ese modelo. Y eso fue un fracaso absoluto. Entonces, Es difícil este modelo, ¿eh? sí, es un modelo muy difícil, muy difícil. Sobre todo cuando es un producto online, donde el comercial, después de abrir la puerta y trabajarlo, se le pueden escapar, a pesar de que ellos, por contratar a través de ellos, tenían un descuento importante, pero el caso es que no dio resultados, ¿no? Entonces, la vía de colegios era lentísima, porque un colegio no Aquí es sabe... donde te mata el canal para una persona que vive de comisión exclusivamente. Claro. O sea, Claro. si tiene mucha fricción, mucho follow-up el proceso de venta, Eso probablemente se va a morir este canal. No era muy difícil conseguir las reuniones, pero el follow-up era ciencia ficción. O sea, un director de colegio, con todo, con todo mi respeto y todo el cariño, tiene 1000 marrones. O sea, está desde que se ha ido la luz en el edificio sur, o sea, todo tipo de problemas y no, eso por un lado. Y luego no es gente de negocios, al final son profesores que con los años han ido subiendo, han ganando experiencia y se convierten en jefe de estudios, director de colegio, etc. Pero no es gente de negocios, o sea, no perciben al padre como su cliente al que tienen que añadir valor. Entonces, al final están empantanados en el día a día con 8000 cosas y no saben lo que es responder una llamada, contestar un email. Es muy difícil, no tienen esa visión de negocio, de decir, oye, meto estas herramientas, tengo que seguir avanzando en mi proyecto pedagógico porque eso es lo que me justifica poder cobrar tanto más, etcétera, ¿no? Sino que van a ver cuánto puedo sacar del comedor, a ver cuánto de la ruta, de tal, y apañando ahí, rascando. Entonces es Escuela complicado. pública y privada, ¿no? Escuela pública y privada, Ambas. sí. Sí, ambas. ¿Y había diferencia entre ir a una escuela pública o una privada? ¿Eran igual de no receptivos? Igual de no receptivos. Y bueno, en la escuela pública tienes además el componente político, ¿no? Que para nosotros ha sido muy frustrante. Y nos hemos reunido casi con todas las comunidades autónomas y te cuento un caso que es el caso de Madrid y lo cuento y siendo muy crítico y porque lo mismo, esta misma conversación se lo dije cara a cara con Cifuentes, con Cristina Cifuentes, ¿no? Que en ese momento era la presidenta. Y te digo lo que pasó. Hicimos un proyecto en 30 y pico colegios de Madrid. Unos resultados, mira, el 86% de los niños en 3 meses solo mejoró la nota en matemáticas. Vale. Aún así, bueno, pues ya sabes cómo pues, cuando eres emprendedor y más en nuestro caso que no teníamos financiación ni inversores, hemos ido a pulmón, pues bueno, dice, oye, os vamos a pagar, sí, pero dentro de un año, a un año siempre, claro. Entonces, pues para hacer eso, vamos a hacerlo, vamos a rescalarlo hacia abajo y vamos a hacerlo en 3 colegios. Lo hicimos en 3 colegios. Unos resultados increíbles, tan buenos. El colegio, el caso del padre Coloma antes, ¿no? Otro en Aravaca y otro en Guadarrama. Tan buenos que el presidente en esa época, que era Ignacio González, cuando presentó el informe PISA de aquel año, del 2015, lo presentó en este colegio, en el padre Coloma, porque por los resultados tan buenos que había tenido en matemáticas, ¿no? Pues a pesar de todo, no se continuó con el proyecto. El proyecto que a la Comunidad de Madrid es un coste ridículo, pero ridículo, para todo su presupuesto, pues no se continuó. Entonces, lo que yo te quiero decir es que con los colegios no puedes contar ni públicos porque tiene un componente político y se manejan con otras claves que un emprendedor, tú no tienes ni el tiempo, ni la paciencia, ni el pulmón para aguantar eso, ¿no? Y los privados, pues porque, bueno, nosotros arrancamos en plena época de crisis, en el 2009, o sea, imagínate, la crisis duró hasta el 2013,
Entonces, en esa época estaban perdiendo niños, básicamente los colegios privados y concertados perdían mucha clientela. Pero ¿cuál hubiera sido la reacción de un directivo? Oye, pues tengo que diferenciar mi oferta. O sea, padres que te quieran pagar entre 400 y 600 euros, los hay, pero se lo tienes que justificar. Si vas a hacer lo mismo que el público o el concertado al lado, pues se van a cambiar. Entonces, cuando tú tienes la visión de decir, tengo que diferenciar mi oferta y añadir valor y para justificar estos 600 euros que les quiero cobrar o esos 500 o lo que sea, pues bien, pero cuando lo que haces es no me gasto nada, pues al final es que estás ofreciendo lo mismo que el concertado al público de la esquina y entonces pues se te van. Entonces, en esa época, claro, estamos hablando de aquella época de iba a decir la crisis más grave de la historia hasta que ha llegado lo del virus, pero claro, nosotros necesitamos velocidad, necesitamos ventas, necesitamos facturación, necesitamos crecer, ¿no? Entonces, la vía de colegios no nos fue válida en ningún momento. ¿Cuánto os llevó daros cuenta de esto y tomar una decisión de cambio de go-to-market? Pues mira, tardamos 1 año y medio en salir al mercado primero, en el desarrollo de la primera versión del producto, y después de ¿Qué eso... año empezasteis? ¿Qué año? En el 2009. 2009. Salimos en el verano del 2011, salimos al mercado. Y tardamos hasta, yo te diría, febrero, marzo, bueno, final del 2012, principios del 2013, en darnos cuenta que no íbamos a dedicar a ningún recurso más. Íbamos a ser pasivos con respecto a los colegios, es decir, aquellos colegios que vinieran interesándose, les íbamos a informar, a hacer una propuesta, pero ya no íbamos a salir a vender proactivamente, a llamar a colegios, a contactar, a perseguirlos. Ahí fue cuando ya vimos que no tenía ningún sentido. En 2014 me suena que me hablabas de colegios. Cuando me explicabas Sí, de teníamos Smarty. colegios, porque siempre hemos tenido, incluso en la peor época al principio, pues siempre hemos tenido 6, 7, 8 colegios. Y ahora tenemos 30 por todo el mundo, en México, en República Dominicana, en muchísimos países. Pero es una vía, la verdad que ahí somos muy, muy reactivos. Cuando nos contactan damos respuesta, pero ya no salimos a vender. ¿Y cuáles son los unit economics de Smartick? ¿Cuánto paga un padre? Mira, el precio medio es un modelo de suscripción mensual, trimestral o anual. Tú cada mes, cada trimestre o cada año se va renovando tu suscripción. Tú te suscribes y cuando quieras te das de baja, ¿no? Vale, el precio medio es una matriz de doble entrada, ¿no? Con descuentos por número de hijos y por periodo de permanencia, o sea, por un mes, 3 meses o 12 meses. El precio medio es en torno a 30 euros mes, niño, ¿vale? Que es más o menos la mitad. Está en línea con una extraescolar, la mitad de lo que te puede costar métodos más tradicionales, como puede ser Kumon, y una tercera, cuarta parte de un profesor particular. Eso es más o menos nuestra referencia de precios. ¿Y tenéis algún tipo de segmento o algún país donde vendáis más caro que eso? ¿O es el precio medio en todos los mercados donde estáis? Bueno, el precio lo tenemos, digamos, por decirlo de alguna manera, localizado al país. En España es un precio medio de 30 euros, en Estados Unidos es más caro, es 40 euros, y en Latinoamérica es un poquito más barato, es como 24, 25 euros. Vale, ¿y el coste de servir un cliente? ¿Qué puede ser? Porque esto es un puro contenido y ya está. Sí, el modelo de negocio de Smartick es muy peculiar, ¿no? Es un modelo, digamos, que genera mucha caja y con márgenes altos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros ofrecemos una suscripción mensual, trimestral y anual. Más o menos el 50% contrata 3 meses, 25% un mes, 25% un año. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el 75% de tus clientes te están pagando de 3 a 12 meses por adelantado, lo cual está muy bien cuando estás creciendo. O sea, en el fondo, lo que están es adelantándote caja. O sea, tienes que tener cuidado en el momento que te estanques o que decrezcas, ¿no? Pero mientras tú estés creciendo y a los ritmos que crecemos nosotros, pues es muy bueno porque las operaciones se van autofinanciando. O sea, la empresa genera suficiente caja como para financiar todo su crecimiento, ¿no? Eso por un lado. Y luego, una vez que tú cubres tus costes fijos, que son muy previsibles, que es básicamente nóminas, servidores y proveedores,
tienes muy pocos costes imprevistos o variables, ¿no? Entonces, una vez que tú llegas al break-even, cada alumno nuevo que entra pues tiene un coste pues muy bajo. Eso es lo que te iba a Porque es muy preguntar. O sea, el bajo, coste de básicamente de servicio, atención al cliente. exacto, el coste de servicio del cliente N+1, del cliente adicional, es atención al cliente principalmente y ya está. Pues servidores es irrisorio. Entonces, No dais ningún tipo de servicio al cliente humano. tenemos un servicio de atención al cliente muy potente con gente licenciada bien en pedagogía, en psicología, en magisterio, etcétera, ¿no? Entonces, no damos clase a los niños, pero sí que damos apoyo o atención pedagógica para aquellos padres que tengan dudas y nos pueden consultar cómo van avanzando sus hijos, cómo es el progreso de sus hijos, desde eso hasta tareas más administrativas de contrato o tareas más comerciales. Gente llama a pedir información, ¿no? Entonces, el único coste, digamos, de la empresa, o el único departamento que crece de forma proporcional al volumen de negocio es el de atención al cliente. El resto, los desarrolladores, da igual que desarrolles para 30 niños que para 3 millones. El equipo de contenido es igual. El equipo de marketing, bueno, tiene alguna proporcionalidad, pero poca. Los diseñadores, ilustradores, etcétera. ¿Y el coste de atención al cliente puede ser entre el 10 o el 20% de la venta, del precio de venta? O... Sí, más o menos. Un poquito menos incluso. O sea, estaremos hablando de un 90% de margen. Sí. A partir de que tú cubres tus costes de break-even, sí. Y encima genera mucha caja, como has dicho, porque la gente paga anualmente o quarterly. Sí. Con lo cual, es una máquina de hacer dinero. Si encima crece y encuentras dónde atacar y dónde encontrar el mercado, se autofinancia el crecimiento. Crece, efectivamente. Smarttick no necesita apenas financiación. Cualquier campaña, cualquier proyecto nuevo que quieras hacer, Smarttick se autofinancia. Es un proyecto que crece desde el punto de vista financiero muy saludablemente. Y entonces, ¿eso qué nos permite? Pues nos permite, primero, no tener inversores. Con lo cual te permite una independencia grande a la hora de tomar tú las decisiones y rapidez. No tienes al final fijas tú las prioridades, digamos, desde el punto de vista del emprendedor te lo pasas mejor porque tú fijas las prioridades, tomas tus decisiones y no tienes esa sensación de tener jefes, ¿no? Que tienes cuando tienes inversores. O sea, te da mucha velocidad. Y luego, segundo punto, todo esto es lo que nos permite seguir metiéndonos en follones nuevos, pues en desarrollar comprensión lectora, en desarrollar, que hemos lanzado a principios de año, un test para identificar el riesgo de discalculia. Discalculia es como la dislexia de los números, que es una gran desconocida, pero se estima que entre un 5 o 7% de la población lo tiene. Entonces, muchos niños que tienen problemas en matemáticas y se debe a discalculia, que tienen problemas con los números, pero que no es que sean ni son niños vagos, ni son niños que no se concentren, ni son niños que tengan problemas con las matemáticas. Es otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite pues, meternos en todo este tipo de cosas, ¿no? Y poderlo pagar. Entonces estaba buscando el mercado de tech y veo que se cuantifica a nivel mundial una burrada ingente, o sea, entre 250 y 300 billones de dólares. O sea, es de los mercados más grandes que puede haber. Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues claro, es un mercado con mucha competencia y que probablemente pues tiene tantas propuestas de valor distintas para ser atacado y probablemente una de ellas, o no lo más extendidas, sea este tipo de soluciones, ¿no? Con lo cual, igual, el principal problema es sacarlo al mercado, que existe este tipo de soluciones. Ahí hay dos matices. La mayoría de los actores y de las empresas que hay están en educación superior, están más orientados a la universidad, sobre todo, ¿no? Okay. Eso por un lado. Y luego has dado en la clave. Hay tanto ruido ahí que romper esa barrera y hacer llegar a los padres y saber explicarles que Smarttick no tiene nada que ver con el resto porque es una adaptación, una adaptabilidad brutal, o sea, se adapta como un guante al perfil de tu niño, sea cual sea, no es fácil porque todos dicen que son personalizados, que son individualizados, etcétera, ¿no? Entonces, y te digo, dentro de eso, Smarttick es un bicho muy raro, ¿eh? Muy raro. Yo te digo,
¿Cómo está más o menos el panorama de la educación a nivel escolar? Si tú tienes una matriz, tienes en un eje escolar o extraescolar y en el otro online, offline. Entonces tienes escolar, offline, están las editoriales, que hay muy pocas en papel y que hacen muchísimo dinero, ¿no? Pues Santillana, SM, etcétera, ¿no? Macmillan para Estados Unidos, bueno, pues eso es lo que ese cuadrante, ¿no? Que que sigue el currículum escolar y offline. Escolar, online, tienes miles, millones de apps, webs con ejercicios para practicar que no tienen inteligencia ninguna. Es una app que tú te descargas o una web con ejercicios sin más. Son repositorios online y eso va entre, la mayoría son gratuitas y las que cobran, pues a lo mejor cobran entre 1 euro, 4 euros mes. Muy barato, sin inteligencia alguna y donde el padre tiene que elegir el nivel o el padre o el alumno, el niño, pues voy a hacer sumas y tal. Y luego ahí hace todo lo que quiera, como puede estar 3 horas haciéndolo, como si no se conecta en 3 semanas, ¿no? Luego, extraescolar offline, o sea, físico, tienes academias que hay, está muy segmentado, muy atomizado, hay miles, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad hay un montón de academias y tienes Kumon, básicamente es lo único que hay, la única centros físicos así de matemáticas, Kumon, que es un método japonés. Y ahí esos cobran caro bueno, cobran caro y es poco escalable, al final es físico, etcétera, ¿no? Y luego tienes en el último cuadrante, que es online y extraescolar, donde hay muy pocos. Donde está, en España está Smartick, tienes algunos más, pero pequeños, y a nivel internacional tienes IXL, tienes Mathletics, tienes varios, ¿no? Y el resto, o sea, IXL, estos su adaptabilidad es muy limitada, ¿no? Y entonces ellos se dirigen a colegios. Y nosotros nos dirigimos primero a particulares y con un precio que es relativamente alto. O sea, media de 30 euros mes, que es un precio que es caro para Internet. La gente asocia Internet con gratis y lo poco que hay de pago, pues Netflix, Spotify y tal, está por debajo de 10 euros casi siempre, ¿no? Entonces, claro, nosotros para poder situarnos en ese cuadrante y con precios caros, tu propuesta de valor tiene que estar en torno a un producto único, un producto innovador siempre y mantenerte ahí y un servicio de atención al cliente excelente. Es decir, en general, que la experiencia de usuario sea excelente, tanto a nivel de producto como a nivel de usuario, ¿no? de padres. Y eso es lo que al final te permite que la gente se quede mucho tiempo contigo y que pague caro. Y yo lo que veo es que como tiene una componente de evangelización importante, pues es difícil vender con los métodos que normalmente vemos aquí en el podcast, ¿no? Que es principalmente search, gente que busca proactivamente este tipo de soluciones. Con lo cual, lo que hay que hacer es explicar. Para eso yo entiendo que el media, el PR, pues puede funcionar muy bien. Yo creo que este podcast, por ejemplo, por cierto, tú eres un vendedor de Thermomix. Si ahora estuvieras vendiendo a Thermomix, yo te lo he comprado ya, ¿eh? Es súper bueno como vendedor, tío. Entonces, tener al founder dando notas de prensa, hablando en los periódicos y hablando del método que ha funcionado en la escuela Coloma de Madrid, tan de puta madre y tal, hostia, es impagable. Esto tiene que funcionar muy bien. Pero yo me pregunto, ¿cómo escala esto? Porque o sea, una vez ya has agotado el poder que puede tener el media y la omnipresencia en los medios y tal, una vez has conseguido eso, que tampoco es fácil, ¿eh? Y he visto que tu LinkedIn y tal, que está lleno, o sea, has conseguido mucha visibilidad en media. Pero el split típico de clientes nuevos, de nuevos usuarios que captas, o clientes, padres. Y mira, yo te digo, ahí hemos ido avanzando también porque llevamos ya muchos años y somos muy, muy inquietos. Entonces estamos siempre probando, bueno, pues es que está en nuestro ADN, o sea, al final nosotros hemos sobrevivido porque continuamente estamos probando cosas nuevas, prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? En el momento que te quedes estancado, olvídate, ¿no? Te van a pasar por la derecha. Entonces, ahí hemos ido evolucionando. Primero hago una reflexión previa, ¿eh? ¿Qué tiene un producto como Smartick? Tiene un componente de prescripción directa, o sea, de boca a boca, brutal, enorme. ¿Por qué? Sí funciona, claro. Sí funciona. Hay dos razones, dos aspectos que son clave. Y yo no me meto en
no me quiero meter en temas de género ni nada de nada, pero la realidad es que las que llevan la educación de los niños a fecha de hoy siguen siendo las madres. Entonces, ¿qué pasa con las madres? Que tú juntas a 5 madres, 2 horas, y se pasan 1 hora y 57 minutos hablando de niños. Entonces, si a una madre le funciona muy bien Smartick, no te quepa la menor duda que se lo va a contar a todas sus amigas, en el círculo de sus amigas, en el WhatsApp de madres del cole, etcétera, ¿no? Tú juntas a 5 hombres 2 horas y le dedican a los niños 1 minuto y medio. Luego hablan de política, de trabajo, de deporte, de lo que sea, ¿no? Fútbol. Tal. ¿Qué tal los niños? Bien, bien, bien. Oye, pues nada, y ya siguen con otra cosa, ¿no? Entonces, tiene 2 Horribles componentes. tópicos, ¿eh? Pero claro, bueno. sí, pero es así. Pero las madres son muy de hablar de niños y son las que llevan la educación, y los niños son muy imitativos. Si los niños ven que su amigo hace Smartick, ellos quieren hacerlo también, ¿no? Entonces, eso como partiendo de esa base. Vale, ¿cómo hemos crecido nosotros? Inicialmente, claro, no teníamos un duro para invertir ni en publicidad ni en nada de nada, pues hemos crecido mucho por boca a boca, ¿no? En cuanto pudimos, y eso lo tuvimos claro desde el principio, invertimos en PR, una agencia de prensa que nos moviera notas de prensa, que nos bueno, pues nos sacara comunicados, nos consiguiera entrevistas, etc. ¿Por qué? Porque eso nos daba 2 cosas. Una, la más importante es credibilidad. O sea, yo te puedo contar todo el rollo a ti, a ti como Bernat, y convencerte y venderte Smartick, pero no es igual que te lo diga yo a que te lo diga un periodista de un medio que tú consideras serio, al que tú sigues, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos da mucha credibilidad y a la vez notoriedad, pues nos da llegada a muchos padres, ¿no? Entonces, invertimos en PR desde los inicios, lo tenemos muy claro, y eso nos ha ayudado mucho. ¿Y cuánto puede costar mensualmente invertir en PR nosotros, en los inicios? Pues 1.000 euros al mes. Entre 600 y 1.000 euros al mes. ¿Y con eso qué consigues con 1.000 euros? Se gasta mucho más dinero en startups, en cosas que no les dan resultados, que en esto, que a mí me parece el mejor dinero invertido del mundo, vamos. Con esto se consiguen, bueno, nosotros tenemos un plan de contenidos, cada 3 semanas sacamos una nota de prensa en función de, pues, debates del momento. Pues no sé, hay un debate que puede ser muy típico a principio de curso, de deberes sí, deberes no. O cuando llega el verano, ¿deberían hacer algo o no deberían hacer? Pues hay temas como temporales y luego temas de noticias. Pues si el gobierno saca algo, si ha salido un estudio de no sé, o sea, bueno, entonces ahí sí que nos estrujamos la cabeza para continuamente sacar temas interesantes, porque, hombre, al principio te sacan los medios como una startup nueva, española, educación, niños, tal, les hace gracia. Pero esa oleada la agotas pronto. Y luego pues ya tienes que generar, y ahí nos esforzamos mucho en generar contenido relevante que sea interesante para los medios. Y eso pues nos ayuda a conseguir muchas entrevistas en tele, en radio, en prensa. Entonces empezaste con PR y luego... Luego pasamos a empezar a invertir en SEM, en Google AdWords sobre todo. No nos resultó muy allá por una razón, porque Smartick opera un nicho de mercado al final, que es matemáticas de primaria online para niños. Entonces es muy nicho. Entonces, digamos, es barato, porque es una palabra poco competida esa keyword, pero no hay volumen. No hay volumen. Entonces tú al final quieres crecer y echas más gasolina, pero lo que haces es encarecer el coste de adquisición, pero ya no llegas a más padres porque ya no hay más. Entonces no nos ha funcionado. Facebook nos ha funcionado y nos funciona muy bien. Instagram. Instagram ahora también. No es un canal tanto de venta, pero sí que, bueno, empezamos poco a poco, la gente está ya más en modo compra en Instagram, que hasta hace poco no era tan así. O sea, lo que mejor nos funciona es Facebook, y en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica también nos funciona muy bien, ¿no? Ahí sí hay volumen, ahí podéis meter pasta y conseguir clientes. Sí, ahí se puede meter pasta, conseguir clientes, y además la segmentación es muy buena. Muy buena. Madres. Claro, es un canal muy de mujer también, muy, muy eficiente, mucha madre, entonces segmenta muy bien Facebook, y ahí también hemos ido aprendiendo. Ahí hemos pasado de tener primero anuncios de producto, pues solo 15 minutos al día, 94% de los niños mejora sus resultados, a pasar a ya eso mismo, pero en formato más vídeo,
Y luego ya pasamos ya hace un tiempo a testimonios, que es lo que mejor nos funciona. Cuando una madre ve a otra madre contando su caso y se ve reflejada, pues eso es lo que mejor funciona, ¿no? Y siempre usamos testimonios reales. O sea, clientes, nos llegan cada semana, muchísimos emails de padres dándonos las gracias por haber cambiado el futuro de sus niños, porque están encantados, los resultados son muy buenos. Entonces, a muchos de ellos, pues les hacemos una entrevista, lo grabamos en vídeo y están encantados luego de que lo usemos para promocionarlo. ¿Y Pues en cuántos meses recuperáis, digamos, la inversión de un nuevo cliente? Yo te diría que en mes y medio. ¿En mes y medio? Un mes y medio, Esto casi no me con el queda. primer ticket de... Sí, en mes y medio. ¿Y por qué no inviertes más? Porque sí, bueno, lo Esa es hemos la hecho pregunta clave, la pregunta más, de la pero velocidad, ¿eh? sí, yo con eso me desvelo casi todas las noches. Pues porque cuando hemos hecho pruebas masivas de multiplicar el presupuesto por 10 y no da resultados. Al final esto lleva parece que no. Tú puedes acelerar un poco, pero todavía... O sea, vamos a ver, SmartTech tiene noticias buenas y noticias malas. Lo bueno es que es un producto excelente, unos resultados muy buenos, crecemos por encima del 30% cada año y súper rentables y muy bien. Lo malo es que todavía a fecha de hoy no hemos encontrado la palanca con la que tú dijeras, mira, pues voy a levantar Multiplicar por 10. 20 millones de dólares y ya sé en qué tengo que gastármelos para multiplicar eso por 10 o por 50. Entonces, a mí me dan 20 millones de euros, que benditos sean, y no sé en qué gastármelo. Que eso es un problema. Es un problema porque, bueno, pues, Bueno, no, depende de lo que quieras hacer en la vida. claro, bueno, pero Que esta es la otra pregunta que te haré también. claro, si tú quieres crecer muy rápido, en SmartTech no es posible. O sea, con un modelo en educación no es posible porque tiene un componente de credibilidad de boca a boca y de ir construyendo que no es Porque el año posible. pasado, ¿cuánto habéis podido facturar? Facturamos 6 millones el año pasado. 6 millones. Y el EBITDA, no sé si lo explicas, ¿eh? Bueno, al final es público del registro mercantil, pero, Sí, bueno. pero sí lo cuentas normalmente. Y es que soy muy preguntón. Normalmente no lo contamos, pero vamos, sí, con un margen alto, que todo eso al final es lo que nos sirve para seguir contratando gente y seguir aumentando el equipo. Pero vuestro enfoque es seguir reinvirtiendo en el crecimiento a tope. Nosotros sí. Nosotros Todo. cada 5 semanas sacamos una versión nueva y financiamos toda la expansión internacional. Nosotros ya hacemos tele desde hace ya 3 años, campañas en televisión a nivel nacional. Todo lo financiamos nosotros y seguimos incrementando el equipo, seguimos metiéndonos en proyectos muy punteros, muy novedosos, en los que el retorno no es ni evidente ni es a corto plazo, pero creemos que es la vía por la que hay que ir, ¿no? Pues al no tener la presión de la cuenta de resultados de los inversores de recuperar su inversión, pues nos permite trabajar en aquello que creemos que va a mejorar la educación. A ver, yo he tenido inversores desde hace 10 años, creo que empecé a tener inversores y nunca he sentido esta presión, ¿eh? ¿No? O sea, no. O sea, al final el inversor invierte sabiendo que es un proyecto pues que tiene cierto riesgo, pero sí que ante un plan tuyo de escalabilidad, de voy a multiplicar por 10, por 100, por 1000, ¿no? Pero claro, el problema principal es cómo encontrar una palanca de crecimiento. Sí. Que hay muchos negocios que se plantean unas palancas y luego levantan pasta y no funcionan, ¿eh? Las palancas, de hecho, es la mayoría. Es la mayoría. Es la mayoría. Pero sí que, o sea, por ejemplo, tú te puedes plantear crecer en productos, crecer en segmentos, crecer en mercados, ¿no? Puedes decir, oye, lo que estoy haciendo en España, pues lo podría hacer en Singapur, por decir algo, ¿no? Pero esto no lo has hecho. Sí. Nosotros tenemos miles de niños en 100 países, ¿eh? Aunque la mayoría se concentran en 6 mercados, que es España, Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido y Sudáfrica. Entonces ahí es donde donde nos centramos principalmente. Y ahí sí, también tenemos agencias de PR, invertimos mucho en marketing digital, en algunos hacemos tele, en otros no. Entonces, sí, o sea, básicamente, mira, el crecimiento de SmartTech viene a través de 2 vías. Vía producto, o sea, seguir mejorando el programa de matemáticas, sacar programas nuevos, como es el de lectura, uno muy potente que tenemos de
de entrenamiento cognitivo a través de juegos, pues entrenar la memoria, la atención, etcétera, ¿no? Y luego, vía expansión internacional, pues replicar la historia de éxito, digamos, que hemos tenido en España, replicarlo en estos 5 mercados. Y en Estados Unidos, que es un mercado enorme de más de 300 millones de personas, ¿cómo funciona la expansión? Vamos creciendo y crecemos lento. Al final, nuestra captación, digamos, Smartick es un modelo de negocio muy eficiente en costes. Nuestro crecimiento en Estados Unidos, toda la captación la hacemos desde aquí, es marketing online con una agencia de PR. Entonces, crecemos ahí, que es más lento de lo que nos gustaría, pero crecemos. Pero tenemos mercados donde aplicamos la misma estrategia, como puede ser México o Colombia. Colombia es un mercado que nos funciona de maravilla, ¿no? Chile también nos funciona muy bien. Y al final, las claves de Smartick, o sea, no es un negocio que tú puedas acelerar tampoco muchísimo, o sea, requiere su tiempo, su paciencia, su credibilidad, ir construyendo, etc. ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu sueño con Smartick? Pues mira, yo te diría, y a lo mejor diría, este tío que me va a decir, dice lo que tiene que decir, pero para mí, mi ambición es poder darle, y además es que lo queremos, o sea, lo creo, tanto yo como mi socio, es poder darle un futuro mejor a los niños a través de una buena educación y específicamente a través de las matemáticas. ¿Por qué? Porque un niño con una buena base en matemáticas automáticamente se le abren muchas puertas y con las profesiones del futuro que van a venir de análisis de datos, de programación, etcétera, todo esto, va a tener directamente, es un niño o una niña con muchas más oportunidades laborales que alguien que no tiene esa base fuerte en matemáticas. Entonces, a partir de ahí, el que lo pueda pagar, que lo pague, obviamente, y el que no lo pueda pagar, nosotros de verdad que estamos encantadísimos de dejárselo gratis. Ahora mismo, en el mundo habrá como más de 5.000 niños que hacen Smartick gratis porque sus padres no tienen recursos. Mira, en la crisis esta del COVID hemos dado más de 1.700 becas a padres españoles pues, que se han quedado sin trabajo o que son autónomos y no han ingresado, etc. O sea que nuestra vocación es que todo aquel que lo pueda pagar, que lo pague, y todo aquel que no se lo pueda permitir y lo quiera hacer, pues que lo haga y se lo dejamos gratis, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, pues mi ilusión es que todos los niños fueran muy buenos en matemáticas porque es que estoy convencido que siendo bueno en matemáticas vas a tener un mejor futuro. Tan simple como eso. Oye, los chinos, los mercados asiáticos en general, comparten mucho esta visión, esta importancia que le dan a las matemáticas, ¿no? Igual no tanto a las artes o yo que sé, a otros ámbitos más creativos. ¿Has probado los mercados asiáticos? No lo hemos probado. Hemos hecho una prueba que no se puede llamar ni prueba, muy tímida en Singapur, pero no, en realidad no lo hemos probado porque por razones de foco también, ¿eh? O sea, al final nuestros recursos son limitados y nuestro tiempo también. Entonces, tienes que poner el foco en algo. Hay tantos millones, tenemos tanto por crecer en España y tantos millones por crecer en estos 5 o 6 mercados clave que irnos a Asia, primero, son los mejores en matemáticas del mundo. O sea, tienes que justificarle muy bien cómo va a venir un español o un método español o europeo a enseñarles a ellos matemáticas cuando son los mejores de matemáticas del mundo con muchísima diferencia y además lo saben que lo son. Entonces, desde el punto de vista de marketing comercial, no te hablo ya ni siquiera de la forma de hacer negocios allí, la cultura allí, que es totalmente diferente, sino ya desde el punto de vista de posicionamiento es muy complejo y tenemos tanto por crecer en el resto del mundo que es un hito que vemos un poco lejano, la verdad. Y si ahora viene un competidor americano y te ofrece 50 millones de euros, por decir un número, ¿vendes? Pues mira, yo te digo lo que haría. Yo vendería si veo que si no vendo voy a desaparecer. Y me explico. Hay veces que estás obligado a vender. Es decir, llega Google mañana y dice, mira, te compro Smartick por 50 millones. Y si no, voy a poner mañana 500 ingenieros de Silicon Valley a $200.000 al año y a poder desarrollar algo parecido que con toda mi potencia de publicidad y en un par de años, aunque sea muy inferior porque no tengo todos los datos. Al final, el valor añadido de Smartick es en tener los millones más o menos se resuelve 1 millón de ejercicios de matemáticas al día y de cada uno tenemos de 20 a 50 puntos de datos. Entonces, eso es lo que nos hace ir afinando el algoritmo de inteligencia para adaptarnos.
Imagínate que aunque no tuvieran todos esos datos, me voy a poner mañana a trabajar 500 ingenieros ahí en Mountain View y los mejores, y voy a tener algo bueno que con mi potencia, mi marketing y tal, te echo de mercado. Entonces, pues muchas veces estarías obligado a vender. Si no es así, mientras nos sigamos divirtiendo, mientras sigamos haciendo cosas chulas, nos lo pasemos bien, podamos vivir de esto, de verdad que no tengo la más mínima intención de vender. ¿Y cuál es tu core? O sea, si tuvieras que elegir algo de Smartick, que es lo más diferenciado del mercado, de la competencia, lo más difícil de replicar. La inteligencia. O sea, básicamente toda nuestra, por un lado, nuestra algoritmia, y que esa algoritmia se sustenta en datos de uso reales. O sea, en millones de niños, o sea, millones de datos de miles de niños en cientos de países. Entonces, eso te da tal potencia y tal información sobre cómo se comportan los niños y cómo se mueven ellos, por qué caminos se mueven neuronalmente, que te da, te da una ventaja diferencial en cuanto a la didáctica, en cuanto a cómo enseñar las matemáticas de la forma más óptima. Sin eso, por eso la gente cuando me dice, mañana viene Google y lo hace, digo, hombre, tiene una barrera de entrada que desde fuera te parece una tontería, pero en realidad es una barrera de entrada enorme, que son los datos. Si los datos tú no sabes cómo pero se comportan. Google tiene unos cuantos de datos. Y sobre todo los que tienen datos de verdad son los chinos. Porque precisamente somos del mismo ser humano, ¿eh? Somos del mismo Homo sapiens sapiens aquí que en China, y aprendemos las matemáticas exactamente igual, y allí tienen 1.500 millones de personas utilizando estas herramientas masivamente, ¿no? No por algo Tencent o Alibaba o este tipo de compañías han invertido billions en este sector, precisamente en eso. Porque me hace gracia que digas esto de el volumen de data y el aprendizaje, ¿no? de muchos alumnos, porque ahí los chinos dan miedo. Miles de niños tienen ejercicios de matemáticas. Sí, los chinos lo tienen, pero Google no lo tiene. Google no tiene un producto de matemáticas donde tenga miles de niños. Entonces, llegar a ese punto, pues les llevaría un tiempo, claro. Si se empeñan, ya te digo que lo harían, claro. ¿Tú crees que al final, en el futuro, van a haber clases, van a haber escuelas? ¿Cómo va a ser? No sé, seguro que piensas todo el día en ello. Pienso, mira, yo creo que lo que sí va a cambiar radicalmente es la universidad. O sea, yo creo que ahí es donde vamos a ver los cambios mayores. O sea, yo no me imagino, es que ni por un instante, que dentro de 10, 15 años va a haber niños que vayan a una clase, a que un profesor les cuente algo, que ellos estén allí y estén tomando apuntes, bien, me da igual, en la tableta, en el ordenador, en el papel, como sea. Pero es que no lo visualizo, o sea, es que no me lo imagino. Cuando tú tienes ya curseras de la vida, edX, tal, donde tú te puedes formar en habilidades, trazarte tu propio itinerario, y donde cada vez estás viendo que desde empresas pues como Amazon o Google se valora más las habilidades y las capacidades más que los títulos, ¿no? El estar 6 años o 5 años en la universidad memorizando, recibiendo información, yo no me lo imagino. Y luego a nivel de colegio yo no creo que vaya a haber una revolución. Habrá una evolución en la medida en que haya que integrar metodologías personalizadas, pues como Smartick, dentro del día a día, es decir, que el profesor cambie totalmente su rol. Ahora mismo el profesor es un transmisor de conocimiento. A los niños les enseña conocimiento. El profesor tendrá que pasar a ser un facilitador del aula, donde se apoyen en este tipo de herramientas personalizadas para que entrene a los niños a cada uno a su nivel. Hay una clase en grupo, pero luego esa labor de trinchera se la hagan programas que lo van a hacer mucho mejor que él. Toda la atención a la diversidad lo van a hacer mucho mejor que cualquier persona. Y el profesor se eleve un poco y se dedica a tareas de mayor valor añadido, ¿no? También hay que reforzar mucha parte de las emociones, el aspecto socioemocional. Bueno, yo creo que hay una serie de habilidades que son las que van a demandar los niños, las que les va a hacer falta a los niños en el futuro, como es, por ejemplo, el pensamiento crítico. O sea, antes, pues el que más sabía, el que más era capaz de memorizar, de retener, pues eran los alumnos brillantes, ¿no? O los profesionales brillantes. Hoy en día, si es que en una mano, o sea, en la palma de tu mano, un smartphone, tienes toda la información. Entonces, ¿qué habilidades van a requerir?
pensamiento crítico, el saber relacionar una fuente de información con otra, ser críticos, lo que me leo aquí hoy es cuestionarte cosas, pues esto me lo creo, esto no me lo creo, saber discriminar información relevante de la irrelevante, etc. Van a tener otra serie de habilidades de lógica, razonamiento, claramente una actitud de aprendizaje de por vida. Ya no te vale, oye, estudié en el cole o terminé la universidad y ya cierto, estás estudiando toda tu vida aprendiendo. Entonces yo creo que los colegios van a cambiar, pero van a evolucionar, mientras que yo creo que la universidad, el modelo se va a romper. Pero es mi opinión personal, ¿eh? No me vengas a buscar dentro de 10 años, ¿eh? Tú estudiaste en la Autónoma de Madrid, por lo que he visto en LinkedIn, y estudiaste económicas, ¿verdad? Sí, yo estudié primero en el Colegio Alemán en Madrid y luego estudié en la Autónoma, hice económicas, un año de Erasmus en Alemania y luego, bueno, pues yo he dado muchos tumbos, he vivido como 9 años fuera de España, ¿no? Viví en Luxemburgo, luego en Bruselas, también he estado en Estados Unidos, en Londres, en Polonia, he vivido en varios países. Fuiste consultor, ¿no? Empecé trabajando en consultoría en Accenture, que ahí fue donde conocí a mi socio. Los dos somos maratonianos, así que luego nos hicimos amigos y quedamos los fines de semana a entrenar. Luego ya mantuvimos la amistad hasta que él luego se salió de Accenture, se fue a hacer INSEAD, el MBA en INSEAD y luego ya entró en Capital Riesgo, en Private Equity y luego él ya siguió por ahí. Yo seguí en consultoría, pero bueno, seguimos siendo amigos hasta que surgió la idea de Smartick. Y así fue. O sea, que tu socio viene del Venture Capital de Private Equity. Curioso. Sí, claro, por eso yo creo que a lo mejor tenemos tanta manía también a los inversores, porque él está en el otro lado. Entonces, pues siempre hemos intentado aguantar todo lo que hemos podido a pulmón antes que meter inversores. Luego trabajaste en una empresa de media, casualmente, ¿no? Sí, me uní a un proyecto que estaba empezando en marketing deportivo y ahí, bueno, yo estaba en la parte de consultoría y también hacemos eventos deportivos, muy orientado al patrocinio, ¿no? Asesorar a grandes marcas, pues a Samsung, a Mercedes-Benz, en qué invertir y luego implantarles ese patrocinio, ¿no? No solamente en qué patrocinar, sino también luego gestionarles ese patrocinio, y eso lo vendimos en el 2009 a un grupo de comunicación inglés, a WPP. Y bueno, pues con eso y bueno, con cierta capacidad de inversión y con los ahorros de la vida fue con lo que montamos Smartick. Muy bien. ¿Y lo de emprender te lo habías planteado hasta el momento o fue la primera vez que espontáneamente decidiste hacer eso? Yo, mira, ya hay, la verdad, mucha gente que bueno, pues ahora me llega mucha gente y me escribe, ¿no? A través de LinkedIn y tal, sobre todo gente joven, ¿no? Que yo quiero pues, hacer un máster en emprendimiento y cursos y no sé qué. Yo me lo cuestiono, porque al final el emprendedor se hace, ¿no? O sea, te haces en el día a día llevándote golpes y levantándote y probando cosas nuevas y qué tal. Yo, en mi caso, yo no me considero una persona que naciera con vocación de ser emprendedor. Yo, de hecho, llevo una carrera totalmente orientada al multinacional, mundo corporativo, pero sin embargo surgió esta idea y la verdad es que pues me lancé a ello, pero no es que desde pequeño tuviera esa vocación o tuviera clarísimo que quiero ser emprendedor, no sé en qué, pero quiero ser emprendedor, ¿no? Yo creo que al final te surge una idea, tienes que tener una idea buena y creértela y entonces lanzarte, pero hay mucha gente que dice, no, yo quiero emprender, ¿pero en qué? No sé en qué. Digo, pues no sé, lo veo un poco raro, les digo yo siempre, ¿no? Yo el proceso natural lo veo al revés. Tengo una buena idea y me lanzo, creo en mi idea y me lanzo, más que quiero lanzarme, pero no sé con qué. ¿Tuviste hijos en el momento de arrancar el proyecto? ¿Tuvo Sí. algo que ver cuando pues te planteaste? Tuvo algo que ver, sí, que al final, como todos los proyectos, siempre tiene una motivación personal, ¿no? Y pues cuando nacieron mis niños, cuando empecé de repente a plantearte a qué colegio les llevas. Entonces, empiezas a leer sobre educación y lees y ves que todo lo que lees son noticias malas, ¿no? Y luego especialmente matemáticas, que es una asignatura que a mí me divertía mucho en el colegio, y todo lo que lees es que los alumnos españoles, que España va mal, en el informe PISA, tuvieron resultados muy malos, ¿no? Entonces, pues yo lo arreglo, y eso lo arreglo. Claro, te empiezas a preocupar y dices, ¿cómo es posible que en tan pocos años haya cambiado tanto el panorama? Que los niños, que es doblemente peligroso, porque
está más que demostrado que un niño que va bien en matemáticas suele ir bien en el resto de asignaturas. Entonces, que un niño vaya mal en matemáticas y que estés oyendo continuamente de un montón de padres de a mí se me dan fatal las mates, yo es que no soy de números, yo soy de letras. Pero ¿cómo vas? Tú no eres, o sea, nadie nace genéticamente impedido para dominar las matemáticas de primaria, o sea, tú no eres de números ni de letras, ¿no? Entonces, yo odio las mates, ¿sabes? Que son frases que primero se transmiten a los hijos sin darte cuenta, que jamás se debería decir eso delante de los niños, y luego lo segundo es que un niño que no vaya bien en matemáticas es que se le están cerrando muchas puertas en el futuro de esta nueva generación. Entonces, bueno, pues dijimos, ¿cómo es posible que algo que puede ser divertido, ¿vale? Y no solamente ya, oye, si no lo quieres ver como algo divertido, es que simplemente como algo que tiene mucho futuro, es que es la única profesión ahora mismo en España que no tiene paro. Entonces, ¿cómo es posible que vayamos tan mal? Es que vamos, esto hay que cambiarlo, y así fue como nos pusimos a pensar. Espectacular tu historia, ¿eh? Me flipa realmente, ¿no? En serio, o sea, crecer hasta esos niveles, empezar de cero, a pulmón, como tú dices, sin financiación. O sea, pasan muchos proyectos, ¿eh? Y hay pocos que consigan estos resultados sin financiación de ningún tipo, ¿no? Al final, la financiación muchas veces sirve para financiar los errores, ¿eh? Porque si tuviéramos tan claro dónde está el target, en qué canal invertir y qué tal, pues seguramente casi todos los negocios podían ser bootstrap, ¿no? Pero bueno, a veces se paga también con velocidad, ¿eh? Pero bueno. Yo te digo, al final, yo no doy clases ni siento cátedra de cada uno. Oye, yo humildemente hemos hecho las cosas como mejor hemos sabido o nos ha parecido, pero nosotros hemos tenido siempre una máxima y es la austeridad. O sea, nosotros, claro, cuando sale de tu bolsillo, lo que tú dices, pues claro que vas a cometer errores, pero los errores los cometes con otro orden de magnitud. Miras cada euro, no cada euro, cada céntimo que te gastas por delante, por detrás y de canto, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido siempre muy austeros con el gasto, siempre muy orientados del día uno y seguimos a la rentabilidad. O sea, nosotros somos un modelo totalmente atípico en Internet. Todos los negocios online venden usuarios, venden métricas, tantos usuarios tenemos, han descargado la aplicación, tantos lo usan, tal. Vas quemando caja, haces una siguiente ronda, aumentas, sigues creciendo el número de usuarios, vendes valor al siguiente inversor y así va la rueda. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo. Tienes un MailChimp, por ejemplo, que crece de 1 a 1 billón sin financiación también, ¿no? Sí. Entonces nosotros siempre, bueno, pues ha sido nuestra máxima, orientarnos a la rentabilidad. O sea, cada cosa que hagamos tiene que ser rentable. O sea, no perdemos dinero con ningún cliente ni... Bueno, y también es que la naturaleza de nuestros negocios es así, ¿no? O sea, oye, última pregunta, porque la tengo que hacer. Coronavirus, ¿cómo ha afectado el negocio? ¿Bien, mal? Pues ha afectado, por desgracia, muy bien, la verdad. O sea, por desgracia, porque es una desgracia, pero es un boom. Para todas las empresas de e-learning es un boom. Y te digo, hemos hecho nuestra previsión de crecimiento para los próximos 3 años en un mes. O sea, hemos más que duplicado el número de alumnos. Con unos ratios no solamente de ventas, de captación de nuevos alumnos, sino ratios de renovación de usuarios ya antiguos y ratios de uso. Asistencia, pues se ha elevado muchísimo, de 5 días de la semana a 6, 7 días. Entonces, no solamente hemos captado nuevos usuarios, sino que los que ya tenemos los hemos fidelizado, lo usan más y usan mejor la plataforma. O sea, que para nosotros ha sido un cisne blanco. Se habla de los cisnes negros, pero también hay cisnes blancos. Pues menos mal, porque todas las otras empresas con las que hablamos, pues la verdad es que están sufriendo, ¿no? Menos mal que hay algunos sectores, efectivamente, tech, que están creciendo, ¿no? Y learning en general. Oye, Javier, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Que nos conocemos ya hace un montón de años y me alegro un montón de haber podido participar. Y te iremos siguiendo, no tengas ninguna duda, ¿vale? Muchas gracias. Con todos los demás, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!